Capítulo 31. Naruto suspiró con una mezcla de cansancio y satisfacción. Había terminado el papeleo del día y no tendría que volver a hacerlo hasta dentro de 2 semanas. Mañana partiría hacia el país de la primavera y, entre el viaje en sí y su estancia allí, pasaría de 11 a 15 días. La verdad es que ese viaje le venía que ni pintado. El último mes y medio había sido muy agitado. Taki, Kurotsuchi, la huida de Sasuke, el cambio de actitud de Sakura, la herencia Uzumaki de Tayuya, la reforma de la academia, Asuka, el país de los pájaros y el país de los vegetales. Claro, en general todo trajo cosas buenas, pero también fue bastante engorroso. Después de todo, hizo alianzas con una aldea shinobi pequeña, una de las grandes aldeas shinobis y 2 países. También arregló su amistad con Sakura, encontró un miembro de su clan Hinata y ganó un compañero animal. Francamente, estaba sorprendido por la audacia de ese clan de ninjas errantes, intentando apoderarse del país de los pájaros. Por suerte, sus shinobis se habían enterado a tiempo y pudieron curar a su daimyo del veneno que lo estaba matando. Aún así, el hombre se había visto en la necesidad de ceder el trono a su hijo, el cual estuvo más que feliz de hacer una alianza con ellos en agradecimiento por salvar a su padre y posiblemente a toda su familia y país. Luego estaban los 3 hermanos que querían apoderarse del país de los vegetales a la fuerza. Esos tipos eran estúpidos, fin de la historia. Puede que mataran al daimyo, pero no evitaron que el hombre mandara lejos a su hija y enviara una carta a Konoha. Tsunade misma fue la líder del grupo que mandó. Estaba furiosa por la muerte del daimyo, el cual no había sido nada más que amable con ella e incluso pagó algunas de sus deudas. Naruto, la comida ya casi está. Hinata me ha pedido que te informe de que tienes 5 minutos para llegar a casa. Y no se podía olvidar de todas las habilidades que había aprendido que tiene Asuka. Orochimaru puede ser un psicópata enfermizo, pero también había que reconocer que era un genio. Un genio loco, pero un genio al fin y al cabo. Sus habitaciones telepáticas eran extraordinarias. No solo podía comunicarse con alguien mentalmente, sino que también podía hacerlo a distancia, especialmente si era Hinata. Por no hablar de la capacidad de leer la mente hasta cierto punto y los comandos subliminales. También tenía el Byakugan, como había sospechado, y podía compartir su visión con quien estaba unida. Luego estaba su capacidad de cambiar de tamaño para que le fuera más fácil infiltrarse y espiar. Además de que podía canalizar su chakra para volar más rápido, endurecer o afilar sus garras y usar algunos ataques de viento. Sinceramente, le daba un poco de envidia al compañero animal de la hojiperla. Sacudió su cabeza para despejar esos pensamientos y se encaminó a su casa. No quería llegar tarde. No era Kakashi Sensei. Se rió un poco al pensar en el peliplateado. Había terminado por fin su castigo y había jurado y perjurado que nunca más llegaría tarde cuando él estaba involucrado. No quería repetir esa horrible experiencia en la vida. Guy había estado un poco decepcionado cuando se acabó el tiempo. Sin embargo, se alegró cuando le informó que lo volvería a mandar si volvía a llegar tarde. Además de que le mandaría a cualquier shinobi o kunoichi que considerase que necesitaba reavivar sus fuegos de la juventud. Muchos ninjas se habían estremecido ante la noticia e Ibiki se había reído divertido de su método de control de masas. Algunos pobres diablos que aún no consideraban al rubio su legítimo líder y se burlaron de él se encontraron en los tiernos cuidados del maestro de Taijutsu. Cabe decir que nunca más volvieron a decir nada al respecto y el resto supo que iba en serio en lo que decía. Ya estoy en casa, anunció nada más abrir la puerta. Bienvenido. La comida ya está. Ve a lavarte las manos y a la mesa, le indicó la pelinegra. Soltó una risita disimulada. La usuaria de Houken sonaba como toda una esposa. Hizo lo que le indicaron y se sentó junto a sus mujeres. Hinata estaba sirviendo la comida. Fu parecía muy emocionada mirando la comida con una ligera salivación. Itemari tenía una expresión neutral con una ligera sonrisa. Chicas, ¿tienen todo preparado para mañana? Les preguntó mientras empezaba a comer. Sip. Tengo todo listo para conocer a nuestra futura hermana y disfrutar del festival, respondió animadamente la peliverde. Las otras 2 solo asintieron con la cabeza indicando que sí estaban preparadas. ¿Kurotsuchi también vendrá?, cuestionó la rubia. Sí. Nos encontraremos con ella y su escolta en el puerto de Gonsu, contestó el oji azul. ¿Es buena idea traer a Kakashi-san en este viaje? Koyuki no estaba exactamente feliz con él la otra vez, señaló la hojiperla. Cierto. Pero eso no quita que Kakashi Sensei es uno de nuestros shinobis más poderosos. Además de que no planeo que interactúe con Koyuki. Será lo mejor. El resto de la comida fue una conversación ociosa.
principalmente hablando del entrenamiento y alguna misión interesante que hubieran hecho. Tan interesante como puede ser un rango D, que no suele ser mucho. Dado que había terminado todo el papeleo del día, propuso a sus esposas pasar la tarde juntos. Todas ellas aceptaron de buen grado ya que ninguna tenía entrenamiento esa tarde. ¿Qué os apetece hacer?, preguntó el Uzumaki. Piscina, respondió rápidamente la ojinaranja. No me importaría tumbarme cerca de la piscina y recibir un masaje, comentó la ojiverde. A mí tampoco me importaría, opinó la pelinegra. Bueno, pues está decidido, afirmó el Godaime con una sonrisa. Los cuatro se cambiaron a su traje baño y fueron a la parte de atrás de la casa, donde estaba la piscina. La Jinchuriki del Nanabi no tardó en lanzarse al agua gritando bomba. El contenedor del Kyuubi se rió y creó dos clones de sombra sin que lo vieran sus esposas para que no supieran quién era el original, mientras los Kage Bunshin hacían un masaje a Hinata y Temari. El original tenía una pequeña pelea de agua con Fu. Al rato la originaria de Konoha y la antigua Kunoichi de Suna se unieron en la piscina. Los duplicados también saltaron al agua, solo para ser disipados poco después de forma que ninguna de las chicas pudo saber realmente quién era el original. Eso era algo que amaban de su marido. Siempre intentaba asegurarse de que ninguna se sintiera menospreciada o se sintiera menos que las otras. Estuvieron en la parte trasera de la casa hasta poco antes de la cena. Para la merienda, mandaron a algunos clones a preparar algo, trayendo consigo sándwiches, galletitas, algunos dulces y limonada. Llegado el momento, volvieron a casa y se cambiaron. Luego prepararon la cena y comieron tranquilamente en familia como solían hacerlo. Se echaron a dormir temprano ya que al día siguiente tendrían que levantarse un poco pronto y empezarían el camino hacia el país de la primavera. No podían esperar para ir al festival. Aprovecharían la oportunidad para hacerlo pasar por una luna de miel. La pelinegra y la rubia tuvieron una luna de miel a medias y querían aprovechar la ocasión para completarla. La peliverde no había tenido ninguna y estaba emocionada por vivir la nueva experiencia. El Hokage estaba más que feliz de complacer a sus esposas. Capítulo 32. ¿Estamos todos listos?, preguntó Naruto al grupo. Al recibir una afirmativa general, indicó que se ponían en marcha. El viaje al puerto de Gonsu a ritmo normal de Shinobi era de alrededor de 13 horas, contando los descansos. Dado que había salido a las 8:30 de la mañana, no llegarían a la ciudad portuaria hasta esa noche a las 9:30. Si todo salía según lo programado, se encontrarían con el equipo de Iwa allí al llegar o tendrían que esperar media hora como máximo. Se esperaba que a las 10 de la noche como muy tarde se encontraran para cenar y hablar de algunos detalles del resto del viaje. La intención era coger el primer barco que partiera de allí hacia el país de la primavera por la mañana. El grupo de Konoha hizo el primer tramo del trayecto a un buen tiempo y llegaron a las 9:15 de la noche. El grupo de la roca llegó primero que ellos, pero solo por 5 minutos. Las cosas en Iwa habían estado bastante agitadas en el último mes. La noticia de que iba a haber una alianza con Leaf no fue muy bien recibida. El hecho de que Kurotsuchi estaba prometida con el hijo del destello amarillo no ayudó en nada. Mucha gente se había opuesto con vehemencia. Algunos de forma violenta. Sin embargo, el consenso general después del desastre inicial fue que la alianza era lo mejor. La mayoría quería evitar que hubiera otra guerra, ya sea porque realmente querían la paz o porque no querían que los más jóvenes se vieran envueltos en una. Incluso si había bastante resentimiento contra la hoja por las guerras pasadas, especialmente la última debido a la masacre que hizo Minato Namikaze, sabían que Konoha era la más fuerte y era mejor tenerlos de aliados que de enemigos. Luego estaba el factor de que dicha aldea tenía algunas alianzas importantes, y cada vez tenían más. Era en su mejor beneficio estar de su lado bueno y aprovechar ser sus aliados para intentar conseguir ellos mismos buenas alianzas con otros. Ese viaje en particular era una oportunidad de oro para eso. Cuando Onoki recibió la invitación del Hokage para que su nieta fuera con él y sus esposas al festival en el país de la primavera, rápidamente reunió al consejo para presentarles la carta. Todos estuvieron de acuerdo en que era una muy buena oportunidad para intentar aliar su aldea con dicho país. Después de todo, Kurotsuchi conocería a la daimyo en persona ya que era la otra prometida de Naruto. Desde que Doto fue derrocado y Koyuki ascendió al trono, Haru no Kuni había logrado obtener bastante prestigio, principalmente por su tecnología. No dolía que su líder fuera una actriz famosa bajo el alias de Yukie Fujikase. Hola Kurotsuchi, saludó animadamente Fu al ver a su futura hermana esposa. Básicamente todo el grupo de la roca supo que el otro grupo había llegado con ese saludo demasiado energético.
Incluso algunos civiles se pararon momentáneamente a mirar la escena. La ojinegra no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la peliverde estuviera justo enfrente de ella hablándole sin parar. Más parecía que no se habían visto en años que en unas pocas semanas. La convivencia entre Konoha y Washinobis fue bastante tensa durante la cena. Ninguna de las dos facciones estaban acostumbrados a verse como aliados en lugar de enemigos. La única excepción a esto fue el matrimonio Uzumaki y la usuaria de lava. A pesar de que ambos se dirigían al mismo sitio, tenían más o menos el mismo objetivo e iban a ir en el mismo barco, optaron por dormir en hoteles diferentes y reunirse al día siguiente en el muelle. El matrimonio Uzumaki, por primera vez en todo su tiempo de casados, durmieron todos juntos en una misma habitación y una misma cama. Temari se sorprendió un poco a sí misma pudo dormir esa noche sin problemas, a pesar de haber 3 personas más en la cama. Aunque fue desconcertante cuando se despertó con Fu enganchada a su brazo. La mañana amaneció con un buen clima y pudieron abordar un barco sin problemas. Fueron unas horas de travesía hasta que llegaron al país de la primavera. Allí, con un pequeño séquito y Sandayu a su lado, estaba Koyuki. Hola Naruto-kun. Espero que tu viaje haya sido agradable. Lo fue, Koyuki-chan, le dijo el rubio con una sonrisa. Déjame presentarte a mis esposas, Hinata, Temari y Zu, le indicó con cada una saludándola a su manera, y mi prometida, Kurotsuchi. Es un placer conocerla, Kasahana-sama, saludó y se inclinó. No hace falta ser tan formal, Kurotsuchi-san. Puedes llamarme por mi nombre, le dijo con una sonrisa amable. Si hacen el favor de seguirme, les indicó a todos. El trayecto a pie desde el puerto hasta el palacio habría durado horas a paso civil. Sin embargo, contaban con tecnología muy por encima de cualquier otro país en las naciones elementales. En lugar de ir andando, fueron en todoterrenos. Aquellos que nunca antes habían visto la tecnología del país se quedaron boquiabiertos. Ni siquiera los shinobis más experimentados pudieron evitar sorprenderse por el automóvil. Lo que más se le acercaba que conocían eran los carruajes y estaban lejos de ellos. Siendo un grupo tan grande, naturalmente tuvieron que dividirse. Cada todoterreno tenía espacio para un conductor, un copiloto y 6 pasajeros. Koyuki compartió el suyo con su prometido y las chicas. Sandayu iba en el asiento del copiloto. ¡Guau! Nunca había visto nada igual. ¿Tienes la intención de venderlos en otros países?, preguntó genuinamente curiosa la usuaria de lava. Así es. Por ahora estamos en proceso de crear las fábricas necesarias para construir estos vehículos en el país del fuego. Después de eso probablemente vayamos al país del viento. Los todoterrenos serían muy útiles en el desierto, le respondió con calma. Puede que la Hoja Azul no llevase mucho tiempo como daimyo, pero Sandayu y un grupo selecto de personas que había tomado como su consejo habían hecho muy bien su trabajo. Tenían proyectos de expansión y desarrollo para mejorar la tecnología en su país y venderla en el extranjero para alzar su economía. Con Naruto como su prometido, y con la ayuda de sus clones, había sido ridículamente fácil conseguir que el daimyo de fuego aceptara su oferta. El daimyo de viento fue un poco más difícil de convencer, pero no demasiado. No te olvides del país de los vegetales y el país de los pájaros. Ambos han mostrado interés en los todoterrenos. Aunque a Aruna le gustaría ver si se pueden modificar para permitir mayor almacenamiento de carga, le recordó el rubio. Cierto, asintió la actriz. ¿Sería posible que también considerases vender en el país de la Tierra? ¿Estos todoterrenos serían muy útiles para las áreas más accidentadas de mi país?, preguntó la ojinegra. No veo ningún problema. Pero debo avisar que llevará un tiempo. Como acabas de escuchar, hay otros países interesados con los cuales ya hemos abierto conversaciones, le informó. Kurotsuchi asintió sin querer presionar el asunto. La posibilidad de tener estos automóviles en su país era una gran oportunidad. No quería echarlo a perder por presionar para obtenerlos antes. Era mejor que les llegase más tarde a que no les llegase en absoluto. Pronto llegaron al castillo y todos se bajaron. Los criados condujeron a la mayoría del grupo a sus respectivas habitaciones. La Kasahana junto a Sandayu, ya que este casi nunca se iba de su lado, condujeron al matrimonio Uzumaki y a la nieta del Tsuchikage a sus habitaciones, las cuales estaban al lado de la habitación de la daimyo. Espero que las habitaciones sean de vuestro agrado. Si necesitan algo, no duden de pedírselo a los sirvientes. Alguien vendrá a buscaros cuando sea la hora de que empiece el festival esta noche, les avisó antes de retirarse con su mano derecha. Quería quitarse algo de papeleo de encima para no estar tan agobiada más adelante. Nos vemos luego, Kurotsuchi.
Nos vemos luego. Así cada uno entró en su habitación y se preparó para las festividades de esa noche. Capítulo 33. Problemático. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Shikaku con una ligera molestia en su voz. Temía que se volviera una costumbre tener reuniones cuando su Hokage no estaba. No quería más trabajo, muchas gracias. Varios miembros del Consejo Shinobi tenían pensamientos similares. Era un poco preocupante que los ancianos convocaran reuniones del Consejo cuando su líder no estaba. Sus acciones podrían confundirse fácilmente con intentos de socavar la autoridad del Hokage. Como creo que todos nos hemos dado cuenta, Hokage-sama está ganando esposas y prometidas a un ritmo sin precedentes. Esto en sí nos es beneficioso debido a las alianzas que trae dichos matrimonios, pero genera un pequeño problema. Mis compañeros ancianos y yo nos hemos dado cuenta que de las actuales 5 parejas del Hokage solo una es de Konoha. Dado que es probable que Hokage-sama adquiera más parejas en el futuro, creemos que es conveniente que tenga otra de nuestra aldea. Preferiblemente que sea una kunoichi de alto rango, anunció Omura. Ninguno pudo discutir su lógica, aunque eso no significaba que todos estuvieran de acuerdo. Yashi en particular no estaba contento con el continuo aumento del número de chicas. Lo único bueno de esa propuesta era que su hija tendría el apoyo de otra compañera kunoichi de la hoja. Solo podía esperar que Hinata lo viera así. Se estuvieron planteando diferentes ideas sobre quién debería ser la nueva esposa del Godaime. Al final llegaron al acuerdo de que informarían a todas las kunoichis de alto rango de la aldea sobre la propuesta y verían si alguien se presentaba voluntaria. Si había más de una, verían quién o quiénes eran aceptadas. Si nadie se presentaba voluntaria, tendrían que elegir una entre las candidatas. Esperaban no tener que llegar a eso. La noticia se corrió entre las kunoichis de rango Jonin especial y Anbu. No fue sorprendente que aquellas que tenían pareja rechazasen la propuesta. Tampoco que el resto se mostraran reacias. Realmente solo hubo una que no tuvo problemas, es más, creía que sería divertido. Una semana después, el consejo se volvió a reunir. ¿Y bien? ¿Hubo alguna voluntaria?, preguntó un miembro civil del consejo. Cualquier shinobi que se aprecie notaría las emociones nada escondidas de los civiles. En la anterior reunión no estuvieron contentos de que solo kunoichis pudieran presentarse. Más de uno habría estado feliz de proponer a un miembro femenino de su familia. El poder y la influencia que les daría sería bastante. Obviamente esperaban que todo saliera mal para ir bajando el criterio y así tener una oportunidad para ello. Respondió el mitokado con un suspiro. No estaba precisamente feliz de que fuera ella de todas las personas. ¿Quién?, preguntó el Hyuga con los ojos entrecerrados al ver su descontento. Anko Mitarashi. Eso congeló a todos, menos a los ancianos ya que ellos fueron los encargados de revisar a las candidatas. Pobre muchacho. La que le viene encima, comentó sin poder evitarlo Chousa, recibiendo asentimientos de sus antiguos compañeros de equipo. ¿En serio vamos a permitir que esa mujer se case con Hokage-sama?, cuestionó otro consejero civil. Él, al igual que muchos otros civiles, no confiaban en la pelimorada por su antigua asociación con Orochimaru. La única razón por la que no mostraban su desprecio con ella cerca era porque la tenían miedo. Todos conocían su reputación bien merecida de sádica y sabían que trabajaba en TI. Eso parece. Ella ha sido la única voluntaria, dijo mientras se ajustaba las gafas. Hubo varias protestas al respecto del lado civil del consejo, pero fueron ignorados, como de costumbre. Ahora que las cosas se han calmado. Hay otro punto que discutir antes de que se dé por finalizada la reunión. El fin de la guerra civil en Kiri. ¿Creen que deberíamos acercarnos y hablar sobre una posible alianza?, interrogó Asuma. Sería conveniente. Problemático. No digo que sea una mala idea, pero tampoco es buena en este momento. Probablemente estén empezando el proceso de decidir quién será su Mizukage y arreglar su aldea. Presentarnos ahora podría ser interpretado como que queremos tomar el control aprovechando su estado debilitado y mala organización. Sugiero esperar unos pocos meses para que se asienten y luego proponer una alianza, ofreció su opinión el Nara. Estoy de acuerdo con Shikaku-san. Es lógico pensar que en este momento la gente en Kiri aún está paranoica por lo sucedido durante la guerra. Sería contraproducente para nosotros ir ahora, apoyó Shibi. Hubo un consenso general con esa idea y quedaron en hablar sobre los nuevos desarrollos con el Hokage tan pronto como volviera. Sin más puntos que discutir, se levantó la sesión y cada uno volvió a sus quehaceres. Danzo salió de la habitación y fue a una de sus bases de raíz.
Por el camino fue pensando en todo lo que había ocurrido desde que se nombró al Godaime. Era desconcertante lo diferente que se había desarrollado todo con respecto a lo que había imaginado. Cuando Yashi propuso a Naruto como Hokage, lo rechazó como el resto del consejo. Cuando la idea fue ganando fuerza, él mismo votó a favor con la esperanza de poder manipular al joven o que fuera destituido en poco tiempo por incompetente. Luego vino el asunto del matrimonio político con Suna. No había mentido cuando dijo que la poligamia era legal en el clan Uzumaki, pero sí omitió varios detalles que habrían resultado contraproducentes para su plan. Después de todo, quería que el chico se centrase más en su matrimonio que en su trabajo para poder aprovechar la situación. Contar que los Uzumaki estaban completamente en contra de los matrimonios arreglados sería un error de novato. Las cosas no salieron como él quería. El rubio se las arregló para mantener un equilibrio entre el trabajo y el hogar. Sus clones de sombra jugaron un papel importante en eso, pero no venía al caso. Con el tiempo, se volvió más y más dudoso que el chico fuera destituido de su cargo. Lo estaba haciendo sorprendentemente bien y sus múltiples compromisos solo hicieron a Konoha más fuerte. Tampoco había manera de que pudiera manipular al joven. Estaba rodeado de shinobis hábiles y él mismo era bastante terco y determinado. No, definitivamente no podría influir en él. Si era sincero consigo mismo, estaba empezando a dejar de pensar en convertirse en Hokage. Aún lo deseaba, pero debía anteponer lo mejor para la aldea a sus deseos egoístas. Para bien o para mal, Naruto Uzumaki como Hokage era lo mejor para el pueblo. Ayudó un poco a mitigar su desazón el hecho de que lo volviera maestro en la academia. Siempre consideró que un buen shinobi debía controlar sus emociones, si no eliminarlas. Le alegraba saber que el Godaime estaba de acuerdo en que debía enseñarse a controlar las emociones y fuera una lección obligatoria para los futuros shinobis. Hiruzen nunca lo habría permitido, mucho menos lo hubiera puesto a cargo de dicha clase. Llegó a su base y se metió en su escritorio. Había varios documentos allí para revisar. Una lista con candidatos a maestros asistentes para sus clases, informes del entrenamiento de sus reclutas más nuevos, informes de inteligencia de sus espías y algunos informes de misión. Todo estaba en orden y se desarrollaba sin problemas. No había ninguna información nueva relevante salvo el fin de la guerra civil de Kiri y el estado en que se encontraban. Tendría que sugerir algunas cosas en el consejo cuando tuvieran la reunión sobre la alianza con la niebla. Tal vez en un futuro ya no fuera necesario ni Raíz ni él mismo, pero eso no lo asustaba. Disolvería su organización y se retiraría tranquilamente si eso significaba que su aldea estaba bien y segura. Lo más importante era el bienestar y la gloria de Konoha, el resto era secundario o intranscendente. Capítulo 34. Naruto estaba sonriendo mientras empacaba. No, su sonrisa no tenía nada que ver con su próxima partida del país, todo lo contrario. Había disfrutado de cada día. El festival había sido hermoso y animado. Había pasado un buen tiempo con sus esposas y prometidas, incluso si tuvo que hacer un uso generoso de clones de sombra. Sí, había sido una experiencia muy agradable. Hojeó un poco el álbum de fotos antes de guardarlo en la maleta. Lo había traído con el propósito de llenarlo de fotos únicamente de ese viaje. Ciertamente había logrado cumplir su objetivo. No había ni una ranura vacía. La primera foto era de él mismo con todas sus chicas. Se tomó la misma noche que empezó el festival. Todos tenían kimonos acorde con la celebración. Hinata en blanco y lavanda. Temari en negro y morado. Fu en verde y azul. Koyuki en azul y blanco. Kurotsuchi en granate y dorado. Y él mismo en azul oscuro y, por supuesto, naranja. Observó las otras fotos con una sonrisa siempre plasmada en su cara. De vez en cuando soltó una risita por la imagen que vio. Como la foto en la que sale Fu comiendo dulces como una poseída. Más de un adulto se horrorizó con la escena. Igualmente, hubo niños que quisieron hacer lo mismo y sus padres se lo impidieron. Otra foto que se destacó fue cuando Kurotsuchi se emborrachó e intentó besar a Temari. Lo peor era que la peliverde pensó que era una gran idea e intentó hacer lo mismo con Hinata. La pobre chica se desmayó. La foto reflejaba muy bien esa escena con la ojipela roja y desmayada, la ojinaranja mirándola confundida por su desmayo, la ojinegra intentando besar a la rubia y la ojiverde intentando alejarla. ¿Quién iba a pensar que Kurotsuchi era tan ligera con el alcohol? Apenas tomó un par de copas. También había otra de él y Koyuki en el palco de palacio con el atardecer de fondo. Realmente no estaban haciendo nada especial. Solo hablaban de algunos temas. La Oji Azul tuvo curiosidad sobre por qué la antigua kunoichi de Suna seguía usando su apellido de soltera.
La verdad era que a ella se le olvidaba de vez en cuando usar el apellido Uzumaki y a él no le importaba. Si cualquiera de sus parejas quisiera seguir usando su apellido después de casarse con él, podía hacerlo y él no se lo tendría en cuenta. Dado que Koyuki era una daimyo, probablemente sería mejor si ella conservase su apellido y sus hijos tomaran el apellido Kasahana como el primero. Miró la última foto del álbum con ternura. Las chicas y él habían ido a un orfanato el día anterior. La imagen mostraba a los 6 rodeados de niños riendo y sonriendo. Esperaba algún día tener una foto similar con sus hijos como los niños de la imagen. Guardó el álbum y sus últimas cosas en la maleta y la cerró. Luego selló dicha maleta en un pergamino de almacenamiento junto a otras maletas y bolsas. Él realmente no tenía mucho. Casi todo era de sus esposas. Y ni tan mal. Si fueran como Ino y otras jóvenes que había conocido, el equipaje sería entre 3 y 5 veces más grande. Una vez todos estuvieron reunidos frente a Palacio, se subieron a los todoterrenos en dirección al muelle. Allí el matrimonio Uzumaki y la usuaria de lava se despidieron de la Oji Azul. Mientras el barco se alejaba del país de la primavera, el rubio y sus chicas estuvieron en cubierta despidiéndose con las manos. Aunque la Jinchuriki del Nanabi también saltaba y movía los 2 brazos para que su futura hermana esposa pudiera notarla fácilmente. Algo completamente innecesario pero que hizo reír a más de uno. Al día siguiente de tocar tierra, el grupo de Konoha y el de Iba se separaron. No había tanta tensión o desconfianza como al principio del viaje, pero tampoco eran amistosos. Tantos años siendo enemigos no se borraban en pocos días. Sin embargo, pudieron despedirse en términos neutros. El viaje a casa fue tranquilo y llegaron por la noche poco antes de que cerraran las puertas. El horario de puertas abiertas era de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ningún civil tenía permitido entrar o salir mientras las puertas estaban cerradas. De igual modo, solo Anbu o shinobis en misiones de emergencia podían saltarse ese horario. Un ejemplo claro sería la misión de recuperación de Sasuke. A pesar de que normalmente las puertas estaban cerradas a las 2 de la mañana, se abrieron para que el equipo de recuperación y el equipo de refuerzo pudieran salir y volver sin problemas. Se registraron en el puesto de control junto a la puerta y el Uzumaki despidió a su escolta. Ya era tarde y no era como si los necesitase. Él, por su parte, se fue a casa junto a sus esposas. Todas con ganas de darse una ducha y tomar una buena cena. A la mañana siguiente, Naruto fue a su despacho con pocas ganas. Dado que era un asunto oficial, se suponía que los ancianos y el comandante Jonin se ocuparían de sus obligaciones en su ausencia. Como tal, no había dejado clones de sombra atrás para lidiar con el papeleo. Sin embargo, ahora que lo pensaba, tal vez no fue la mejor idea. Sí, se libró de que cada noche le dieran recuerdos de horas de aburrimiento con el papeleo, pero le habría evitado tener que ponerse al día. No dudaba de que sus consejeros le soltarían un montón de información nada más llegara a su oficina. Efectivamente. No había pasado ni 5 minutos desde que se instaló cuando Omura y Koharu aparecieron por la puerta. Con mucha fuerza de voluntad, contuvo las ganas de gemir de molestia y echar la cabeza hacia atrás de irritación. «Honorables consejeros, ¿a qué debo el honor de su visita?», les preguntó intentando ser lo más formal posible. Aunque él no lo sabía, ambos ancianos asintieron en su cabeza al ver que el joven usaba el protocolo adecuado. «Okage-sama, vinimos a notificarle de los últimos acontecimientos que se han producido», le informó el mitokado. «Usted me dirá. En primer lugar, la red de inteligencia nos ha hecho saber que la guerra civil en Kiri ha terminado. Los rebeldes han ganado. Eso es una buena noticia», comentó sin poder evitarlo el Oji Azul con una sonrisa. Se alegraba de que esa estúpida purga de sangre hubiera terminado y que los usuarios de linajes ya no estuvieran en peligro. «Así es», asintió el hombre. El consejo se reunió y habló sobre el asunto. «Creemos que lo mejor es reunirnos con ellos y buscar una alianza dentro de unos meses. Actualmente no sería conveniente debido a que nuestras acciones podrían malinterpretarse». El contenedor del Kyuubi asintió. Podía entender que la gente estuviera alterada por la guerra recién terminada. Ellos yendo allí nada más terminar podría verse como una invasión por la gente aún paranoica y nerviosa. En segundo lugar, la Academia Shinobi abrió sus puertas al nuevo año escolar hace 2 días. Todas las reformas que indicaste han sido implantadas y el personal seleccionado ha empezado a enseñar. Se hará una revisión para asegurar que todo funcione correctamente dentro de un mes. El Godaime volvió a asentir con una sonrisa aún más grande. Había sido un trabajo intenso hacer todos los cambios en la academia y seleccionar el personal.
Había tenido que redirigir algunos fondos adicionales para la academia con el aumento del personal y algunos artículos añadidos a las clases. Lograr obtener el número suficiente de maestros para enseñar no fue un problema. Tenía exceso de personas que querían seguir con su carrera shinobi a pesar de que sus lesiones los hacían incapaces de ir a misiones fuera de la aldea. Ser maestro era una buena opción para ellos. Y tercero, aquí Omura se inquietó un poco y se ajustó las gafas, debido al aumento de esposas y prometidas que has experimentado de los últimos meses. El consejo ha determinado que sería bueno que tuvieras otra esposa de Konoha para garantizar los mejores intereses de la aldea. Tras decir esas palabras, el silencio se asentó en la oficina. Luego vino el estallido. ¿Qué? Capítulo 35. ¿Estáis bromeando, no? Por favor, digan que sí, casi suplicó Naruto. Lo lamento, Okage-sama, pero no estamos bromeando. El consejo determinó necesario que te casaras con otra kunoichi de la aldea. Genial, gimió, pues sois vosotros quienes se lo explicaréis a las chicas. Me niego a cargar con el muerto de informarles, les advirtió. No quería tener que lidiar con darles la noticia. Acababan de llegar de un viaje muy felices y no quería ser él quien lo arruinara. Suspiró derrotado. ¿Con quién me tendré que casar? Se frotó las sienes mientras preguntaba. Notificamos a todas las kunoichis de alto rango de la aldea para pedir voluntarias. Solo una se presentó, dijo evasivamente Omura. Eso no me dice quién es la chica, comentó un poco molesto. Por sus palabras, ya podía decir que sería bastante más mayor que él y que probablemente no le gustaría la respuesta. Tu prometida es Anko Mitarashi, dijo finalmente. La loca dama serpiente. Gritó horrorizado. De todas las mujeres que había en Konoha, ¿tenía que ser ella? Kami debe odiarme, gimió en su cabeza. Los ancianos hicieron una mueca. No podían culpar al joven por su reacción. La mujer tenía su reputación y estaban al tanto de lo que ocurrió entre ellos poco antes de la segunda parte de los exámenes Chunin. Sí, esa misma, respondió el mitocado intentando parecer profesional. Es oficial. Le estáis dando la noticia a mis esposas. Me niego a lidiar con esa mierda, les informó mientras se masajeaba las sienes. Parecía que su tranquila vida matrimonial había terminado. Lidiar con la alegría desbordante de Fu. A veces agobiante pero aún así fácil. Lidiar con la mujer loca y sádica. Eso iba a ser un infierno. No tenemos ningún problema con ello, Okage-sama, afirmó el hombre con calma. ¿Qué tan malo podría ser? Realmente no tenían idea al respecto. Bien. Las tres deberían estar en casa en este momento. Ahora, si no tienen nada más que informar, volveré al papeleo. Por supuesto, Okage-sama. Que tenga un buen día. Los ancianos le hicieron una reverencia y salieron del despacho. El rubio dejó escapar un suspiro. No podía creer que el consejo le hiciera casarse con otra chica. Menos aún que fuera esa mujer de todas las personas. Mierda. Me olvidé de preguntarles cuándo será la boda. Sí, ese día no iba a ser un buen día. Por otro lado, en la casa del matrimonio Uzumaki, las chicas estaban levantadas y estaban desayunando. No tenían ninguna reunión de equipo o misión, por lo que pudieron permitirse levantarse más tarde. Después del desayuno, habían planeado pasar el tiempo fuera hasta la hora de la comida, cuando irían al despacho de su marido y lo obligarían a llevarlas a comer. Estaban limpiando todo lo que usaron en el desayuno cuando escucharon que alguien llamaba a la puerta. Ya voy y yo, afirmó la peliverde con una sonrisa y se dirigió a la puerta. Al abrir, pudo ver a los ancianos. Hola. ¿Qué os trae por aquí? Saludó animadamente. Buenos días, Fusan. ¿Están tus hermanas esposas en casa? Tenemos algo que hablar con las tres. Oh sí. Están adentro. Pasen, pasen, los invitó a entrar. Gracias. Chicas, tenemos visitas. La pelinegra y la rubia salieron de la cocina y miraron a sus inesperados invitados. La ojiperla tuvo que controlarse para no fruncir el ceño y echarlos con violencia. Consideraba a esos dos los principales culpables de que no pudiera tener a su Naruto-kun solo para ella. Aunque había llegado a aceptar ese hecho y le agradaban las otras chicas, seguía odiando a Omura y Koharu. Honorables ancianos, ¿a qué debemos el honor de su visita? Cuestionó formalmente la ojiverde. Ella tampoco sentía algún cariño o aprecio a esas personas, pero al menos pudo comportarse según el protocolo. Venimos a informarles sobre una de las decisiones que el consejo tomó durante el tiempo que Okage-sama y ustedes estuvieron fuera de la aldea.
Okage-sama ha sido informado hace unos minutos y nos ha pedido que les informemos. Esto hizo que la ojinaranja tuviera curiosidad y que las alarmas empezaran a sonar en las mentes de las otras dos, debido al aumento de esposas y prometidas que ha tenido Okage-sama, y a que es posible que en un futuro su número aumente. El consejo decidió que Okage-sama debía casarse con otra kunoichi de la aldea. Avisamos a todas las kunoichis de alto rango de la aldea para pedir voluntarias y una aceptó. Sin que nadie en la habitación lo supiera, la mente de la antigua heredera Yuga estaba evocando imágenes de ella torturando a ellos dos y al consejo civil. Había un poco de todo. Aceite hirviendo, colgando encima de estanques con tiburones y o pirañas, máquinas de tortura que nosotros consideraríamos de la Edad Media, siendo comidos y o demorados por varios tipos de animales que incluían ratones y serpientes, incluso había una inata con un hacha riéndose locamente. ¿Quién fue la voluntaria?, interrogó, dejando de lado sus fantasías. Anko Mitarashi. ¿Cuándo es la boda? No se ha decidido una fecha todavía, pero esperamos que sea lo antes posible. Veo, fue todo lo que dijo. En su mente, las escenas de tortura volvieron a ocurrir, salvo que esta vez había una sala adjunta a la cámara de tortura. En dicha habitación había una réplica chibi de la chica que estaba dando una paliza a una chibi Anko. La chibi pelinegra gritándole a la chibi pelimorada una y otra vez que Naruto era suyo y que se alejara. Bueno. Eso es todo lo que teníamos que contaros. Que tengan un buen día. Igualmente, se fueron de la casa satisfechos. Tal como pensaban, no hubo ningún problema. El Godaime se había preocupado por nada. Una vez los ancianos se fueron y la puerta se cerró, la poseedora de Byakugan dejó de mantener un rostro neutral y frunció el ceño con ira. Malditos viejos fósiles. Imponiéndole a mi Naruto-kun esa perra, murmuró con odio. ¿Qué?, preguntó la antigua kunoichi de Suna al no haber entendido bien a su hermana esposa. Nada. Solo pensando en voz alta, le respondió rápidamente. Temari la miró escéptica, pero no dijo nada. Podía entender que no estaba nada feliz con el arreglo y probablemente los insultó. No podía culparla por eso. Ella misma no quería añadir a nadie más en este extraño matrimonio. ¡Genial! Vamos a tener un nuevo miembro en la familia. Me pregunto cómo será, proclamó con alegría la Jinchuriki del Nanabi. Las otras dos la miraron con cara inexpresiva. Deberían haber visto venir que ella estaría feliz con el arreglo. ¿Qué?, preguntó desconcertada al ver sus caras. La usuaria de Houken tuvo que contenerse mucho para no gritar todas sus quejas al respecto. En su lugar, respiró hondo, agarró su brazo y la llevó al comedor. Vamos Fu. Te contaré por qué no estoy feliz de que Anko-san se una a la familia, le dijo calmadamente. Oh vamos. Será divertido. No, Fu. No lo será. Anko-san no es una persona agradable. Más como una perra sádica, pensó con amargura. No había olvidado lo que le hizo a su Naruto-kun justo antes de la segunda parte de los exámenes Chunin. No ayudaba todo lo que había escuchado de ella en el pueblo. Tendría mucho trabajo por delante cuando esa mujer apareciera. No iba a permitir que arruinara la armonía familiar que había creado. Capítulo 36. La boda entre Naruto y Anko se celebró en pocos días. A diferencia de su boda con Hinata o Temari, y al igual que su boda con Fu, la boda fue un asunto tranquilo y rápido. Gracias a los dioses por eso. El kimono ceremonial que usó la pelimorada era tan, si no más, revelador que la ropa que se ponía normalmente. Los altos mandos que presenciaron la boda estaban entre anonadados y horrorizados por su elección de vestuario. No querían ni imaginar lo que hubiera pasado si algún noble hubiera asistido. La noche de bodas fue de locos para nuestro joven Hokage. No era virgen ni mucho menos. Había consumado su matrimonio con sus 3 esposas. Pero ni de lejos estaba preparado para lo que le esperaba con la amante de las serpientes. Después de todo, las otras chicas eran vírgenes antes de ese momento y todo fue un asunto tranquilo y suave. Lo opuesto de esa vez. Por primera vez en toda su vida, maldijo su resistencia. Desde ahí todo fue cuesta abajo y sin frenos. Lo que una vez fue un matrimonio tranquilo y feliz, se convirtió en un caos. Oh, vamos, princesa. Tampoco es para tanto, le dijo la ojicastaña a la pelinegra mientras comía un dango. Anko-san, hay reglas en esta casa. Tu sentido de diversión rompe varias de ellas, la regañó la ojiperla con irritación. Va. Las reglas están para romperlas, desdeñó con un movimiento de mano. La ceja izquierda de la antigua heredera Yuga empezó a temblar descontroladamente. Maldijo en su cabeza al consejo 1000 veces. Esa mujer era incorregible y estaba destruyendo su paz familiar. Deberías relajarte un poco, princesa.
Fruncir el ceño todo el rato hará que tengas arrugas prematuras, bromeó un poco la Jonin especial. No estaría frunciendo el ceño tanto si te comportaras acorde con tu edad, espetó molesta. Puf. Tampoco es para tanto, refutó desinteresadamente. La usuaria de Byakugan tuvo que contenerse para no atacar a la pelimorada. ¿Dónde estaba Asuka cuando se la necesitaba? Debería haber vuelto hacía 5 días como mínimo. Era cierto. Aprovechando que el matrimonio Uzumaki se iba de viaje al país de la primavera, la híbrida había decidido hacer ella misma un viaje por las naciones elementales. Hinata había accedido con la condición de que volviera en 3 semanas como muy tarde. Ya llevaba fuera 26 días. Déjala. No vale la pena. Ven. Salgamos a entrenar un poco, ofreció Temari. La rubia, al igual que la pelinegra, no estaba contenta con la incorporación de Anko a la familia. Era demasiado descarada, infantil y simplemente burda. Nada que ver con la alegría e inocencia infantil de Fu, a la cual debían proteger de su mala influencia. Debido a la ingenuidad de la Jinchuriki, ella era fácilmente influenciable. No veía a la Ojicastaña como un modelo de irresponsabilidad, sino como una mujer divertida. Esto hizo que la otra Genin y la Chunin se encomendaran la tarea de mantenerlas alejadas. No querían que la peli verde fuera corrompida. Las dos jóvenes kunoichis salieron de la casa y se dirigieron a un campo de entrenamiento vacío. Allí tuvieron un pequeño combate para practicar y descargar la frustración. Una vez terminó, se sentaron bajo la sombra de un árbol. No la aguanto, se quejó la Ojiperla. Lo sé. Opino igual. No me puedo creer que el consejo haya aprobado a esa mujer, escupió con veneno. Yo tampoco. Solo lleva 3 días en la casa y todo está patas arriba. Sí, y nuestro pobre Naruto-kun ahora pasa más tiempo en la oficina, en reuniones y con Sakura para no tener que lidiar con ella. No es que lo culpe. Cada uno busca formas distintas de pasar menos tiempo en casa. Salvo Zu. A ella debemos alejarla de alguna manera para evitar que Anko la corrompa. Un gemido lastimero salió de la boca de la antigua Hyuga. En verdad el consejo les había hecho una faena enorme. Y lo único que se le ocurría para intentar mejorar las cosas era usar los poderes psíquicos de Asuka para cambiar a la Jonin especial. Y en ese momento la híbrida estaba desaparecida. Por cierto, ¿no tenías entrenamiento con tu equipo hoy? Le preguntó la usuaria de viento. Sí, pero no es hasta, miró un momento la posición del sol, dentro de 1 hora más o menos, suspiró. Las cosas en el equipo 8 habían cambiado un poco desde que se casó. Debido a su posición como la primera esposa en un matrimonio político de múltiples aldeas y países tenía ciertos deberes. En su mayoría no afectaba su día a día, pero a veces sí lo hacía. Como su viaje al país de la primavera, algunas reuniones diplomáticas y no poder tomar misiones de alto riesgo a menos que sea absolutamente necesario, algo que como Genin no había problema. El caso era que no había pasado tanto tiempo con su equipo desde que se casó. Aunque sonara estúpido, sentía que se estaba distanciando de ellos. Podrías ir temprano. Tal vez el resto haga lo mismo y puedan pasar un tiempo extra juntos, sugirió la antigua kunoichi de Suna. Ella sabía de los sentimientos de su hermana esposa con respecto a su equipo. También sabía que ni sus compañeros ni su sensei le guardaban rencor alguno por no poder estar con ellos tanto tiempo como antes. Sin embargo, pasar más tiempo con ellos podría ayudar a su amiga a dejar a un lado esas preocupaciones sin fundamento. Tal vez tengas razón. Nos vemos luego. Nos vemos más tarde. La Ojiperla caminó por el pueblo con calma, observando todo a su alrededor. Las cosas habían vuelto a la normalidad. Todo el daño que provocó la invasión a los edificios había desaparecido. Lástima que no se podía decir lo mismo de las vidas perdidas en la batalla. Llegó al campo de entrenamiento del equipo 8 con 1/4 de hora de antelación. Aún así, su equipo ya estaba allí. Me alegra ver que todos han llegado antes de tiempo. Tengo muchas cosas planeadas para hoy, anunció Kurenai con una sonrisa. Las próximas horas consistieron en varios ejercicios de equipo para mejorar sus habilidades de rastreo, conciencia situacional, detección de genjutsu y reacciones. Hubo algunas pausas por el medio donde los jóvenes genins hablaron de lo que habían estado haciendo últimamente. Shino y Kiba habían estado entrenando con sus respectivos clanes para hacerse más fuertes. Las conversaciones trajeron una sonrisa a la cara de Hinata. Era en momentos como ese que sus miedos se desvanecían. Podía parecer algo estúpido, pero aún era una chica algo insegura y no quería perder a su equipo. Ellos fueron su fuerza y su confianza antes de empezar a salir con su enamorado. El entrenamiento acabó por el día y cada uno volvió a su casa. La usuaria de Huken suspiró con pesar.
Su hogar ya no era ese refugio de tranquilidad que había sido antes. Debía hacer algo para remediarlo. Hinata, ya estoy de vuelta. La adolescente levantó la cabeza para ver a la híbrida. Asuka, ¿dónde te habías metido? Se suponía que volverías hace 5 días. Lo siento, lo siento. No era mi intención retrasarme. Pero en el camino de vuelta me encontré con una base de Orochimaru y vi algo que creo que a tu marido le interesará. La pelinegra frunció el ceño. Por lo que sabía, Naruto tenía información de múltiples bases del Sannin gracias a la información que proporcionó la miembro del Soundfour que fue capturada. No podía imaginar qué descubrió la ave que le interesaría al rubio. ¿Qué fue? Había una Uzumaki. Karin se llamaba. Se congeló. Eso definitivamente llamaría la atención de su enamorado. Ya había mostrado su interés en buscar a otros miembros de su clan. No es que pudiera culparlo. En todo caso lo apoyaba de todo corazón. Enterarse de que esa serpiente tenía a otra miembro de su clan en sus garras seguro llamaría su atención. Asuka, démonos prisa. Naruto-kun querrá escuchar todo lo que sabes. Por supuesto, Hinata. Capítulo 37. Quédese quieto, Okage-sama. Necesito una imagen exacta. Naruto intentó permanecer quieto para que pudiera sacarle la foto de una vez. ¿Quién iba a pensar que el hombre sería tan exigente? Se suponía que solo tardaría 1 minuto. El hombre le haría una foto y luego se pondría manos a la obra para añadir su cara a la montaña Hokage. Sin embargo, el tipo era muy exigente con la expresión de su rostro y ya llevaban casi 1/4 de hora. Naturalmente, empezaba a inquietarse. Salió del lugar aliviado de haber terminado. Miró hacia el cielo y vio que era bastante temprano. Sin querer volver a casa todavía, se encaminó hacia el hogar Aruno. Últimamente estaba visitando a su antigua compañera de equipo bastante a menudo. Eso no era necesariamente malo, pero era curioso. Incluso vio a Ino un par de veces cuando la visitaba. Frunció el ceño. Desde que se convirtió en Hokage casi no había visto a los novatos. Hinata la veía diariamente ya que era su esposa. Sakura la veía a menudo porque la visitaba tal como prometió. La Yamanaka la veía a veces porque coincidían en sus visitas. Ashino y Kiba solo los había visto de pasada desde su misión en el País de las Nieves. Al resto no los había visto incluso si tenía algún informe ocasional de ellos. Se prometió a sí mismo reunir a todos y tener una fiesta o algo. No quería perder el contacto con sus antiguos compañeros de clase, los que habían aprobado, y el equipo 9. Tal vez podrían celebrar la recuperación de Lee. Creía recordar que Tsunade lo curó y estaba en rehabilitación. Debía comprobarlo. Suspiró cuando otro pensamiento cruzó por su mente. Los exámenes de Chunin volvían a estar en el horizonte. Esta vez en Iwa. El consejo había estado discutiendo largo y tendido si deberían o no mandar algún equipo Genin. Dado que el mismo Onoki les había mandado una invitación, lo más probable es que lo hagan. Aún así, solo mandarían a los más mayores y experimentados. Pronto llegó a su destino y llamó a la puerta. No tuvo que esperar mucho antes de que le abrieran. Buenas tardes, Okage-sama. Es bueno verlo. Sakura-chan está en la salita. Suspiró internamente. Le había dicho un sinnúmero de veces que no tenía que ser tan formal, pero no le había hecho caso, ni ella ni su marido. Gracias, Mebuki-san. Entró y se dirigió a la salita con tranquilidad. Había estado allí las veces suficientes para tener un mapa general de la casa en su cabeza. Mientras se acercaba, escuchó la risa feliz de su antigua enamorada. Al llegar pudo ver a Lee sentado en el sofá al lado de la pelirrosa y a Kizashi en un sillón individual. Buenas, saludó al grupo. Hola Naruto, saludó la ojiverde. Josh. Hola Naruto. Es bueno verte. Veo que las llamas de la juventud arden intensamente en ti. Qué juvenil de tu parte visitar a Sakura-chan. Buenas tardes, Okage-sama. Es bueno verlo, saludó el hombre. Al igual que su esposa, ignoró deliberadamente su petición de llamarlo por su nombre de pila en lugar de su título. Vengo cada vez que puedo, Lee. ¿Cómo te encuentras? He oído que tu operación fue un éxito. Estoy perfectamente, Naruto. En 2 semanas más o menos podré volver a entrenar. Me alegra escuchar eso. Los 4 conversaron un tiempo sobre temas variados. El pelinegro se entristeció de no poder ir a los exámenes Chunin, pero prometió ir a los siguientes 3 veces más fuerte que en ese momento. La familia Aruno y el Godaime se divirtieron por la exuberancia del joven. También fue una noticia bienvenida el hecho de que pronto se terminaría la condena de la pelirrosa. Lo único, tendrá que estar en reserva ya que el equipo 7 se disolvió oficialmente. Ni la Genin ni sus padres tuvieron problemas con eso.
Aunque eso no evitó el ojinegro proclamara un discurso juvenil para infundirle ánimos. El rubio podría haber jurado que vio un pequeño sonrojo en su antigua compañera de equipo. Después de un par de horas, ambos adolescentes se despidieron de la familia y se fueron por su lado. El ojiazul estaba caminando de vuelta a su casa cuando notó a un pájaro volando encima de él. Una mirada más detallada le indicó que era Asuka. Estaba feliz de verla. Su primera mujer había estado preocupada por ella y se alegraría de ver que estaba de vuelta y bien. Naruto-kun. El mencionado se giró hacia la voz. Allí estaba la hojiperla dirigiéndose hacia él. Hola Hinata-chan. Asuka ha vuelto, le dijo mientras señalaba al cielo. Lo sé. Y ha descubierto algo que te interesará. La miró curioso. Debía de ser importante para ir a buscarlo en lugar de decírselo cuando llegara a casa. ¿Qué es? Preguntó curioso. ¿Ha encontrado a otra Uzumaki? Le respondió seriamente. Abrió los ojos sorprendido antes de estallar en una gran sonrisa. Esa es una gran noticia. ¿Dónde está? Cuestionó emocionado. La tiene Orochimaru en una de sus bases. Eso envió su emoción al infierno. Orochimaru. Tenía que ser él, pensó con rabia. Era un hecho constatado que el Sannin buscaba la inmortalidad para aprender todos los jutsus existentes. Por supuesto que se haría con alguien de su clan en el proceso. Los Uzumaki eran bien conocidos por tener una vida mucho más larga de lo normal. ¿Asuka te ha dicho dónde se encuentra la base? No, pero ahora le pregunto. Se encuentra en el país de la hierba, cerca de Kusagakure. La entrada se encuentra en una formación rocosa. Tuve mucha suerte de dar con ese lugar justo cuando un par de shinobis hablaban de ella. ¿Qué pudiste captar de su conversación? Al parecer la chica era de Kusa. La razón por la que Orochimaru pudo convencerla de unirse a él fue para escapar de su aldea. Su vida allí era bastante miserable debido a Sukeko y Genkai. No me preguntes qué es porque no lo mencionaron y no lo sé. Estuve allí unos días intentando captar más información, tal vez incluso hablar con la joven, pero no hubo suerte. Colarme no era una opción. Volví lo más rápido posible al escuchar que iban a trasladarla de base. ¿Qué? Tenemos que ir allí cuanto antes. Hinata, avisa a las chicas de que llegaré tarde a casa. Tengo que llamar a una reunión de emergencia del consejo. Antes de que la pelinegra pudiera decir algo, el Jinchuriki partió a toda prisa hacia la torre Hokage mientras mandaba un mensaje a uno de sus Anbu ocultos. El tiempo apremiaba y no iba a dejar que un miembro de su clan cayera más profundamente en las garras de esa serpiente. Creía que todo el consejo podría ver el riesgo de que el Sannin traidor tuviera a una Uzumaki a su alcance. Llegó a la cámara del consejo en un tiempo récord. La sala estaba vacía. Era el primero en llegar. No fue hasta casi media hora después que la gente empezó a llegar. Los civiles fueron los últimos en aparecer. Lamento a todos haberlos convocado a todos con tanta urgencia, pero el tiempo apremia. Momentos antes de convocar esta reunión me ha llegado información urgente. Orochimaru de los Sannin ha logrado obtener una Uzumaki en sus filas. Los shinobi ya podréis imaginar por qué es tan alarmante, pero lo explicaré para el beneficio de los civiles. Uno de los rasgos más destacados de los Uzumaki es nuestra inmensa vitalidad, lo cual se puede traducir en una vida más larga. Si Orochimaru se hace con su material genético, podría adaptar sus futuros cuerpos para que duren más tiempo, haciéndolo a su vez más peligroso. Si eso no fuera lo suficientemente malo, al parecer la chica tiene un Keko y Genkai. Tanto si es uno de Uzumaki como si no, es una mala noticia lo mires por donde lo mires. Debemos sacarla de allí rápido. La información indica que será trasladada en poco tiempo. Capítulo 38. Karin suspiró por a saber cuánta vez. Miró las paredes de piedra que conformaban su habitación temporal. Lo único significativo allí era una cama, una mesita de noche, un armario y un escritorio con una silla. El lugar carecía de cualquier decoración o cosa que le diera un valor personal. Las paredes estaban desnudas y todo gritaba genérico. Suspiró, otra vez. Lo estaba haciendo mucho últimamente. No sabía si había tomado la mejor decisión cuando aceptó la oferta de Orochimaru. Sí, nadie la maltrataba y ya no era un botiquín médico andante, pero tampoco era como si fuera a tener una vida feliz y tranquila aquí. Salir de Kusa y librarse de cualquier conexión con ellos había sido uno de sus grandes deseos en la vida. No podías amar una aldea que usó a tu madre hasta la muerte y prácticamente estaban haciendo lo mismo contigo. El hecho de que su muerte ocurriera cuando solo tenía 8 años y ese mismo día ya empezaron a explotarla no ayudaba. No, ella siempre quiso irse.
La única razón por la que no lo hizo antes era porque no tenía a dónde ir y temía que la persiguieran por su Kekkei y Genkai. Después de todo, esos bastardos consideraban que ella era de su propiedad como lo fue su madre. La propuesta del Sannin fue buena tal como la planteó y llegó en un momento en que estaba desesperada y solo quería huir. Escapar de ese pueblo, ir a un lugar donde no sería explotada por su linaje y adquirir conocimientos que la harían una kunoichi e investigadora de primera era una idea tentadora. El único precio era servirle y serle leal, lo cual consideró un precio bajo por su libertad. Sí, parecía un buen trato. Eso fue hasta que llegó a ese lugar. Dentro de lo que cabía, no tenía espacio para quejarse. La habían sacado de allí y estaba en un lugar donde nadie la trataba mal ni la usaban. Sin embargo, ella sabía que las cosas no serían tan fáciles más adelante. Nada más llegar a la base, fue prácticamente confinada a su cuarto asignado. Eso no quería decir que no pudiera salir, pero cada vez que lo hacía un shinobi la acompañaba a donde sea que fuera. Bien podría considerarse una prisionera en cierta forma. Y luego llegó el gran descubrimiento. Una noche, aprovechando su ojo de Kagura, un Kekkei Genkai que tenía y todo el mundo confundió con simples habilidades sensoriales, salió de la habitación sin ser vista y recorrió las instalaciones. En una de las áreas que no la dejaban entrar, se encontró con un laboratorio, uno de tantos, y escuchó una conversación entre un grupo de científicos y asistentes. Básicamente, Orochimaru la quería por sus genes Uzumaki. Quería obtener muestras frescas de sangre, tejido y chakra para sus experimentos. ¿Cumpliría su parte del trato de entrenarla e instruirla? Sí, pero solo hasta donde él considerase conveniente. Esa noche no pudo pegar ojo pensando en lo que acababa de descubrir. Lo estuvo meditando por unos días y llegó a una conclusión. Actuaría como su fiel subordinada hasta que tuviera una oportunidad de escapar de forma segura. Mientras tanto, intentaría aprender todo lo que pudiera. Cuanto más fuerte y más informada estuviera, mejor. Además, por lo que había oído, cuanto más útil se presentara para el Sannin, más posibilidades tendría de seguir recibiendo entrenamiento y no ser solo un conejillo de indias. Y luego, bueno, tenía varios planes e ideas. Siempre quiso encontrar a un buen hombre, casarse y formar una familia. Tener una casa hogareña rodeada de naturaleza o al menos un jardín grande donde sus hijos e hijas pudieran jugar y divertirse. Tal vez podría encontrar al chico que la salvó la vida en el bosque de la muerte. Era guapo y ya lo salvó una vez. Podría verse en el futuro con él. Solo de pensarlo ya se estaba sonrojando. Sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos. No era el momento para soñar despierta. Al día siguiente sería trasladada a otra base. No había sido informada de dónde estaba esa otra base, pero poco importaba. Ella estaba feliz de dejar ese país y alejarse de esa asquerosa aldea. Ya tenía todas sus cosas preparadas para partir. De repente sintió temblar la tierra. Escuchó gritos por los pasillos y gente corriendo de un lado a otro. Sin tener ni idea de lo que estaba pasando, y sintiéndose algo nerviosa y asustada, usó su ojo de Kagura para sentir lo que pasaba. Pudo sentir múltiples firmas de chakra asaltando la base y luchando contra los shinobis que estaban aquí, los cuales caían como moscas. Las firmas de chakra eran todas grandes, pero había una que destacaba entre el resto. Era la más grande de todas. Tan grande como el océano. Pero lo que más llamó su atención fue cómo se sentía. Era sumamente cálida, como un sol en miniatura. Podía decir que la persona a la que pertenecía era alguien bueno, pero con una determinación de hierro. Tan sumida estaba en esa sensación, que no se dio cuenta de que dicha firma se acercaba más y más a ella. No fue hasta que abrió la puerta que empezó a ser consciente de la realidad otra vez. Observó a la persona frente a ella. Parecía que tenían la misma edad más o menos. Tenía el cabello rubio como el sol, los ojos tan azules como el océano, una piel ligeramente morena y 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Su cuerpo tampoco estaba mal, se sonrojó sin poder evitarlo. Todo en él gritaba poder, pero su expresión pacífica también denotaba amabilidad. Su sonrisa suave, su mirada amable. Sus piernas amenazaban con temblar ante su presencia. Hola, la saludó con voz tranquila. Tuvo que contenerse para no gritar como una colegiala enamorada. Hola, saludó con una voz ligeramente más aguda de lo que normalmente tenía. Su sonrojo se hizo más profundo. Le sonrió cálidamente. Ella sentía que se derretía. Me llamo Naruto Uzumaki. Encantado de conocerte, se presentó. Sus ojos se abrieron a más no poder. No podía creer que hubiera otro Uzumaki vivo. Menos aún que estuviera frente a ella. Rezó a todos los dioses que conocía para que esto fuera real y no un sueño.
Yo soy Karin Uzumaki, finalmente dijo. Lo sé. He venido a por ti. No podía dejar que alguien de mi clan estuviera en las garras de esa serpiente de Orochimaru. Por primera vez desde que lo vio, su rostro dejó de mostrar una sonrisa para formar un ceño fruncido. Un suave calor se formó en su pecho. Alguien había ido a por ella. Alguien había ido a rescatarla. Se sentía como si estuviera en una de esas historias de fantasía. El apuesto caballero en su brillante armadura salvando a la princesa. ¿Vamos? Le preguntó con gentileza mientras señalaba la puerta. Sí. Deja que recoja mi maleta, le respondió inmediatamente. Realmente quería irse de ese lugar con su gallardo salvador. ¿Necesitas que te ayude? Se ofreció caballerosamente. Oh, sí, gracias, dijo con un sonrojo notable. El joven sacó un pergamino de almacenamiento y selló la maleta. La chica tuvo que contener un suspiro de enamorada. Como cualquier Uzumaki, amaba el Fuinjutsu. Que pudiera hacerlo lo hacía aún más atractivo a sus ojos. Ni siquiera se paró a pensar que tal vez solo sabía usarlo y no hacerlo. Aunque este no era el caso. ¿Vamos? Volvió a preguntar felizmente. Ella solo asintió y lo siguió muy de cerca, casi rozando su costado. En ese mismo momento había decidido que él era el indicado para ella. Nada en el mundo la alejaría de él. Cumpliría todos sus sueños hogareños a su lado. Después de todo Uzumaki amaba a la familia, y cuanto más grande mejor. Capítulo 39. Naruto, disimuladamente, soltó un suspiro de alivio al ver las puertas de la aldea. La operación de asalto y rescate había durado una semana en total. Fue una sorpresa en sí mismo que lo dejaran participar. Aunque probablemente fue porque la chica era de su clan, la operación salió bien, mejor que bien. La base apenas estaba protegida y los shinobi del sonido eran pocos y bastante débiles. Lograron capturar algunos para obtener información junto a los científicos que allí había. Todo lo que había en los laboratorios fue etiquetado y almacenado para un estudio posterior por parte del departamento de I&D. Y, por supuesto, lograron salvar a la Uzumaki. En verdad, era por ella que se alegraba tanto de volver. Karin no se había despegado de él en todo el tiempo que se habían conocido. Algunos de sus shinobis se habían burlado de él por esto mismo. Había intentado, en múltiples ocasiones, que ella se alejara de él. Fracasó cada vez. Ni siquiera contándole sobre sus esposas y prometidas logró que lo dejara tranquilo. Al parecer ella estaba al tanto de las costumbres de su clan y no le importó. Siempre quise una familia grande, fue su respuesta. No es que no le agradara a la pelirroja. Era bastante amigable y dulce, cuando no la cabreaban. Tener un temperamento explosivo era algo común entre las mujeres Uzumaki. Y también debía serlo con las mujeres que solo tenían sangre Uzumaki, Tsunade Tos. En fin, como estaba diciendo, a él le agradaba la Ojirōja, pero no le interesaba tener otra esposa, menos cuando la última estaba poniendo toda su casa patas arriba. También estaba el hecho de que Hinata estaba mostrando un lado de sí misma que nunca había visto y lo desconcertaba enormemente. Después de que todos se registraran en las puertas, dictó algunas órdenes a un par de sus shinobis para que dejaran los pergaminos de prisioneros en TI y los pergaminos de almacenamiento en ID. Quiso ir a su despacho para revisar los informes que habían hecho sus hombres antes de programar una reunión del consejo, pero cierta chica colgando de su brazo hizo que cambiara de planes. Primero la llevaría a su casa. Luego le presentaría a sus esposas. Y finalmente se escabulliría cuando estuviera distraída para poder hacer lo que tenía pensado. También tendría que avisar a la seguridad de la Torre Hokage para que no la dejara pasar si decidía perseguirlo con su ojo de Kagura. Ya estoy en casa, anunció al abrir la puerta. Naruto-kun, escuchó una voz femenina muy familiar. La antigua heredera Hyuga había corrido escaleras abajo al oír la voz de su marido. ¿No sabes cuánto quién es esa? Hinata-chan, esta es Karin. Karin, esta es Hinata-chan, mi primera esposa. Mucho gusto en conocerte. Naruto-kun me ha hablado mucho de ti, le dijo con una sonrisa. Naruto-kun. No pudo evitar pensar la hojiperla. ¿Hay alguien más en casa o estás sola? Le preguntó el rubio. Eso la sacó de sus pensamientos. Fu está en el jardín de atrás. Anko-san está trabajando en TI y Temari está entrenando con el equipo 10. ¿Y Asuka? Se fue a casar hace un rato. Probablemente vuelva pronto con alguna presa. Me gustaría mandarla a una misión de exploración. Si te parece bien, por supuesto. No tengo ningún problema. Y estoy bastante segura de que ella lo apreciará. Genial. Karin, ¿puedes ir a ver a Fu-chan mientras hablo con Hinata-chan?
Estoy seguro de que Fu-chan estará encantada de conocerte. Esa es una apuesta fácil. Fu siempre está dispuesta a hacer nuevos amigos, afirmó la pelinegra con una sonrisa. La pelirroja hizo un pequeño puchero ante la idea de dejar el lado del ojiazul, pero asintió y fue a buscar a la otra chica. Supongo que ella es la miembro de tu clan, comentó la genin una vez la ojirroja se alejó. Así es, suspiró, no te puedes hacer una idea de lo pegajosa que es. Me recuerda bastante a Fu-chan. En más de un sentido, volvió a suspirar. Déjame adivinar. ¿Ella quiere unirse a la familia?, inquirió con una expresión inexpresiva. No te equivocas, otro suspiro, como dije, muy pegajosa. Está bien, esa vez fue ella quien suspiró, ya veremos cómo resulta todo esto. ¿Tienes algo que hacer ahora? En realidad sí. Tengo varias cosas que hacer en la oficina y tengo que convocar una reunión para informar al consejo sobre los nuevos acontecimientos. Solo, por favor, que no te enreden con otro matrimonio concertado, le pidió con exasperación. Haré lo que pueda, le prometió con una sonrisa tensa. La usuaria de Byakugan volvió a suspirar. El Jinchuriki le dio una mirada de que compartía el sentimiento. Luego le dio un beso en los labios y se despidió. Debía crear distancia antes de que la Uzumaki le diera por perseguirlo. La veía muy capaz de ello. Pocos minutos después, se encontraba a salvo en su oficina. Dejó escapar un suspiro mientras se dejaba caer en su silla. Sacó los informes de un pergamino de almacenamiento que tenía en su persona y les echó un vistazo. Había leído la mayoría en su viaje de vuelta, pero quería leerlos todos y hacer un repaso antes de reunir al consejo. Una vez estuvo satisfecho, mandó el aviso para que se reunieran. Al parecer la mayoría ya estaba al tanto de su vuelta y estaban esperando la convocatoria, por lo que en poco tiempo estaban reunidos. El Godaime informó al consejo de lo acontecido en la misión, incluidos los prisioneros y los materiales reunidos. Todos coincidieron en que los prisioneros podrían tardar un poco en hablar y que los miembros de IID iban a estar ocupados por un tiempo. Parece que la misión fue un éxito completo, comentó Omura con satisfacción. Fue, afirmó Naruto con un asentimiento. ¿Hay algo más de lo que debamos hablar? Una cosa, respondió el ojiazul, ganándose la atención de todos. Como podréis imaginar, Karin y yo hemos estado hablando y conociéndonos mejor en el viaje de vuelta. Por lo que he oído, ella no se despegaba de tu lado, comentó divertido Asuma. Sí, suspiró, el caso es que he descubierto varias cosas de su vida en Kusa que no me han gustado nada. Y tengo la intención de hacerles pagar por lo que le hicieron a los miembros de mi clan. ¿Estás pensando en declararles la guerra?, preguntó sorprendido Shikaku. Depende de lo que consideres una guerra, dijo con una sonrisa maliciosa que hizo que a más de uno le recorriera un escalofrío. ¿Qué estás tramando, cachorro?, cuestionó sin poder evitarlo Tsume. Oh. Solo poniendo en práctica mi conocimiento en bromas en el campo político y económico, soltó una risita oscura. Eso inevitablemente hizo que sonara las alarmas de todas las personas de la habitación. ¿Exactamente qué estás pensando?, interrogó Danzo sin mostrar su interés. Gracias a las lecciones que me dio Yashi-san antes de mi nombramiento, descubrí el funcionamiento económico interno de la aldea, el cual se puede extrapolar al resto de aldeas. Básicamente, la aldea mantiene su economía gracias a tres fuentes. La subvención del daimyo, parte del dinero de los impuestos que pagan los civiles que viven en la aldea, y las misiones. El estado anterior de Suna mostró claramente lo que pasa cuando la subvención del daimyo es escasa y tampoco obtienen muchas misiones. Lo que pretendo hacer es arruinar la imagen de Kusa. Unos rumores por aquí. Unos rumores por allá. Un par de misiones importantes que salgan mal. Una vez la aldea sea considerada inadecuada, las personas mandarán sus misiones a otras más confiables. En ese momento el daimyo se presentará a dos posibles decisiones: apoyar a la aldea hasta que se recupere, o liquidarla. Si lo hacemos bien, optará por la segunda y esa aldea será historia. Nadie en la habitación dijo una sola palabra. Su plan era sólido. Era escalofriante, pero era cierto. Habría que pulir los detalles, pero el plan parecía viable. ¿Has pensado cómo empezar a difundir los rumores?, preguntó el Shimura. Hablaré con Jiraiya Sensei para ver si su red espía puede ir corriendo el rumor. Si al final resulta demasiado arriesgado, mandaré clones bajo Enge al trabajo. También tengo pensado mandar a Asuka, el experimento aviar de Orochimaru, a recopilar información sobre la aldea. No estaría de más que algunos de los rumores fueran reales. La gente asintió de forma mecánica. Todos podían coincidir en una cosa. Naruto Uzumaki en verdad era el bromista del infierno y sus venganzas no eran bonitas.
Capítulo 40. Por una vez en mucho tiempo, o lo que parecía mucho tiempo, en la casa Uzumaki se estaba llevando a cabo un desayuno tranquilo con todos los integrantes de la casa. Tal vez el hecho de que Anko tuviera algo de resaca y Hinata parecía sumergida en sus pensamientos era el motivo de eso. Naruto estaba tomando un vaso de zumo de naranja mientras leía unos informes. Karin estaba comiendo unas tostadas mientras lo observaba por el rabillo del ojo. Fu también estaba comiendo tostadas animadamente, aunque ella le añadía miel a las suyas. Temari estaba leyendo un libro de algún tipo mientras desayunaba. Sí, todo estaba tranquilo. Hasta que alguien llamó al timbre. «Yo voy», anunció Fu con alegría. Por alguna razón, le gustaba ser ella quien abría la puerta y saludaba a los invitados. Nadie vio ningún problema con eso y dejaron que fuera ella quien lo hiciera la mayor parte del tiempo. Ni 2 minutos después, una joven de cabello rosado y ojos castaños apareció en el comedor. «Hey, rubio», lo llamó. El mencionado se giró para mirarla. Sí, era quien pensaba que era. «Tayuya, ¿qué haces aquí?», le preguntó sin molestarse por el apodo. La pelimorada se recuperó de la resaca rápidamente y miró a la llegada con intensidad. Sabía perfectamente quién era y no le agradaba su presencia allí. «Oí en las calles que salvaste a otra Uzumaki. Vine para saber dónde puedo encontrarla», le respondió sin molestarse por la mirada intensa de la mujer. «Está justo aquí. Tayuya, esta es Karin». «Karin, ella es Tayuya. Es Uzumaki por parte de padre. Mucho gusto en conocerte, Tayuya-san. Es emocionante conocer otro miembro de nuestro clan», le dijo con una gran sonrisa. «Solo Tayuya. Esa mierda de San no es para mí. También es un gusto conocerte», añadió lo último casi como una ocurrencia tardía. «Por cierto, Tayuya, ¿cómo te van las cosas?». «Pronto se cumplirá el plazo», comentó el ojiazul. «Sobre eso no muy bien. La gente conoce mi antigua asociación y no están precisamente emocionados de verme». «¿Y te sorprende?», preguntó mordazmente la Jonin especial. «Anko», la regañó el Jinchuriki con el ceño fruncido. Ella chasqueó la lengua y miró hacia otro lado molesta. En fin, ignorando a la vieja amargada, la mencionada le mandó una mirada sucia por el apodo. «Realmente no sé qué voy a hacer a continuación. Realmente no sé hacer mucho más que pelear». La ojiperla, que había salido de sus pensamientos cuando llegó la chica nueva, sonrió malvadamente cuando se le ocurrió una idea. Rápidamente educó sus rasgos para que nadie se diera cuenta. Solo Temari lo captó y se preguntó qué iba a hacer. «Dime, Tayuya, ¿sabes algo sobre el cuidado del hogar?», cuestionó la pelinegra. «¿Algo? ¿Por?», le contestó confundida. «Bueno. Todas las personas en esta casa estamos bastante ocupadas regularmente. Sería bueno contratar a alguien para que pudiera hacer las tareas domésticas y ahorrarnos esa molestia». El contenedor del Kyuubi miró confundido a su primera esposa. Era verdad que todos solían estar bastante ocupados, pero nunca fue un problema. Si acaso hacía falta, él podía crear 1 o 2 clones de sombra para hacer las tareas. Ella vio su expresión y le dio un guiño. Él se encogió de hombros asumiendo que lo hacía para el beneficio de la antigua kunoichi del sonido. No vio la mirada fulminante que la invocadora de serpientes le estaba mandando a la sonriente usuaria de Byakugan. «Bueno. No tengo problemas con eso. Aunque aviso que cocinar no es lo mío». Eso, por supuesto, fue un gran eufemismo. Su comida muy bien podría considerarse un arma biológica. Sus antiguos compañeros en Soundfour la habían acusado de intentar envenenarlos las primeras, y únicas, veces que cocinó. «No te preocupes. Yo te enseñaré». Temari tampoco cocinaba muy bien cuando empezó y Fu no sabía cocinar. Ahora ambas son unas cocinas decentes. ¿Podría unirme también? «Yo tampoco soy muy buena cocinando y me gustaría aprender», pidió la pelirroja. «Claro. No tengo ningún problema con eso. También se lo ofrecería a Anko-san, pero sé que a ella no le interesa. ¿Verdad?». Le mandó una sonrisa descarada. Si la pelimorada pudiera lanzar dagas con la mirada, la kunoichi del equipo 8 estaría muerta por múltiples puñaladas. Bueno, el Uzumaki dio una palmada para llamar la atención de todos y evitar una posible pelea, pues está decidido. «Dame unas horas para que pueda pedir a alguien que redacte un contrato y podremos hacerlo oficial». «Gracias», le dijo con una pequeña, pero sincera, sonrisa. «No hay problema», le sonrió en toda regla. «Ahora. Será mejor que me vaya yendo. Tengo un par de reuniones esta mañana y bastante papeleo. Volveré para la hora de la comida». «Naruto-kun, ¿puedo ir contigo?». «Me gustaría hablar de un par de temas», pidió la ojiroja. «Lo siento, Karin, pero voy a estar muy atareado esta mañana».
¿Te importa si hablamos después de la comida? Bien, hizo un puchero. El rubio negó con la cabeza con una sonrisa. Realmente era pegajosa. ¿Por qué no sales con Tayuya un rato? Estoy seguro de que os lo pasaréis bien, le sugirió. Oh. Yo voy con ellas, se apuntó la peliverde. No me importaría acompañaros. No tengo que reunirme con mi equipo hasta más tarde, dijo la ojiperla. Tenía pensado reunirme con el equipo 10, pero supongo que no pasará nada si falto un día y os acompaño, comentó la ojiverde. Todos miraron a la persona que faltaba, la cual estaba enfurruñada y con los brazos cruzados. No cuenten conmigo. He quedado con Nai-chan y luego tengo un turno en TI. Mejor para nosotras. Aún no entiendo cómo Kurenai-sensei puede ser amiga de alguien como tú, no pudo evitar expresar su opinión la pelinegra. La invocadora de serpientes la miró con odio sin adulterar. Hinata-chan, eso no fue agradable, la regañó ligeramente el Godaime antes de suspirar. La Jonin especial se fue prácticamente echando humo. El Jinchuriki volvió a suspirar, dio un beso en los labios a cada una de sus esposas presentes y se fue. La antigua Kunoichi de Kusa volvió a hacer un puchero. Ella también quería un beso. Mientras las chicas iban por el camino que conducía al pueblo propiamente dicho, la usuaria de viento se puso a hablar con la antigua heredera Yuga en la parte de atrás. Sugeriste contratar a Tayuya para molestar a Anko. ¿Verdad? La acusó. No, claro que no. Lo hice para ayudar a un miembro del clan de Naruto-kun. Molestar a Anko-san solo fue un añadido muy bienvenido, se defendió con una sonrisa ligeramente tortuosa. Ya, claro. Haré como que te creo, rodó los ojos ante las acciones de su amiga. ¿A qué lugar deberíamos ir primero? Preguntó la ojinaranja. Si no os importa, me gustaría que fuéramos a varias tiendas a ver regalos, opinó la usuaria de Byakugan. ¿Regalos para qué? Cuestionó curiosa la pelirosada. En menos de un mes es el 10 de octubre. Probablemente os suene por el festival del Kyuubi, pero lo que muchos ignoran es que es el cumpleaños de Naruto-kun. Oh. Entonces tenemos que comprar regalos. Oh. Y tenemos que planear una fiesta. Habrá confeti, globos y una gran tarta. Sí. Adoro las fiestas, habló felizmente Fu. ¿Qué piensas regalarle? Le preguntó la rubia a la pelinegra. No lo sé. Por eso quiero mirar en varias tiendas. Quiero encontrar el regalo perfecto. Sí. Yo también lo haré. Oh, y tenemos que mandar invitación a Koyuki y Kurotsuchi. Estoy segura de que ellas también querrán venir, comentó animadamente la Jinchuriki. A mí también me gustaría comprarle un regalo, pero no tengo dinero, dijo tímidamente la pelirroja. No te pregunté por eso. Puedo pagar por ti, desestimó la ojiperla. Gracias. Supongo que yo también debería regalarle algo. Siendo del mismo clan y todo eso, afirmó desinteresadamente la ojicastaña. Seguro que Naruto-kun lo apreciará. Con el cumpleaños de Logia Azul en mente, las chicas se dirigieron a las tiendas a buscar posibles regalos.